Ya, Se está grabando, ¿cierto? sí. Ya. Ya, entonces son 15 minutos de... Ya, partamos nomás. Eh, Igual me pasó un poco, es que tenía entendido que eran como entre 15 y 20. Hablo como 18, 17. Ya no, voy a avisar nomás ¿Problema? cuando sean 15, pero tú puedes seguir nomás, es para avisar nomás. Ya, ya, ok. Ya, parto nomás. Sí. Eh, Buenos días a todas y todos. Les expondré del paper que escogí con título Sistema hidrogeológico de márgenes convergentes erosionales y su influencia en la tectónica y la sismogénesis entre placas, cuyo autor principal es César Ranero. Las palabras clave en esta presentación son las siguientes: zona de subducción, erosión tectónica, sismogénesis y flujo de fluido. El paper del cual les voy a hablar trata sobre un nuevo modelo conceptual para el sistema hidrogeológico de márgenes convergentes erosionales. El modelo se basa en datos y observaciones publicadas a lo largo de la fosa de América Central frente a las costas de Nicaragua y Costa Rica. Las observaciones indican que la abundancia relativa de fluidos a través de la zona de falla del límite de la placa y la migración de fluidos influyen en la tectónica a largo plazo y en la transición del comportamiento asísmico al sismogénico. Es así como se plantea la siguiente hipótesis: el agotamiento de los fluidos con la profundidad aumenta el contacto grano a grano, lo que aumenta la tensión efectiva en la falla y modifica la arquitectura de la zona de falla de una zona de falla gruesa a una zona más estrecha de deslizamiento localizado. Tal como vimos en clases, los márgenes convergentes se clasifican típicamente como acrecionales o erosionales. Cuando el material se transfiere de placas de subducción a placas superiores, se habla de márgenes acrecionales, y cuando se elimina el material de las placas superiores, se habla de márgenes erosionales. Sin embargo, la naturaleza de los procesos erosivos tectónicos sigue siendo un tema en discusión, ya que aún se carece de evidencia directa de la remoción del material. Se han utilizado ampliamente dos observaciones principales para proponer la erosión tectónica: la migración de arcos volcánicos a lo largo del tiempo, lejos de las trincheras de subducción, y el descubrimiento de masas de antearco que contienen rocas formadas en o cerca del nivel del mar, que se han hundido progresivamente varios kilómetros. Ahora bien, ¿qué es la erosión tectónica? Conceptualmente, la erosión tectónica implica una falla en el límite de la placa que migra progresivamente hacia arriba, cortando la placa superior y transfiriendo material al canal de subducción. La erosión tectónica puede ocurrir por abrasión mecánica de la parte inferior de las placas superiores, o el material podría eliminarse mediante fluidos sobrepresurizados que hidrofracturen la base de la placa superior. ¿Y qué ocurre con las fallas? Datos sismológicos, estudios de fallas fósiles exhumadas y experimentos de laboratorio indican que las fallas son zonas complejas con propiedades físicas y mecanismos de deformación que cambian a medida que la presión y la temperatura aumentan con la profundidad. Algunos de esos cambios, aunque no están claramente identificados, modifican las propiedades de fricción y controlan la transición de un deslizamiento asísmico poco profundo a un deslizamiento sismogénico más profundo. Damos paso ahora a la investigación. Este estudio presenta una indagación detallada del sistema hidrogeológico del antearco Costa Rica-Nicaragua. La investigación se llevó a cabo compilando un inventario de sitios de filtración enfocados en el fondo marino, mapeando la distribución relativa del fluido en el límite de la placa con datos sísmicos y calculando el balance de fluido del margen, después de estimar el fluido de caudales de la estructura térmica y la química de los fluidos de poros. Entonces, para explicar esta figura, antes voy a mencionar dos palabras, ya que en mi primer año en Geo, entonces hay conceptos que desconozco. Quizás ustedes tienen el conocimiento de ellos, pero yo prefiero decir qué son para así al explicar la figura se entienda mejor. El primero es la misión topográfica Shuttle Radar, acrónimo en inglés SRTM, de Shuttle Radar Topographic Mission. Es un proyecto internacional que tiene como fin obtener un modelo digital de elevación de la zona del globo terráqueo. Y el segundo es Boron Simulating Reflector, BSR. Es una reflexión sísmica que indica el límite inferior de estabilidad de hidratos en sedimentos, debido a las diferentes densidades de sedimentos, saturados de hidratos, sedimentos normales y aquellos que contienen gas libre. Dicho esto, procedo a explicar la imagen. La figura 1 muestra un mapa de batimetría multias del talud continental
y de la placa oceánica costa afuera de Costa Rica y Nicaragua, y la topografía terrestre de la misión SRTM. Las filtraciones de fluido del lecho marino, 124 filtraciones en total, en la pendiente están marcadas con diamantes y cuadros llenos de color. El recuadro muestra la cobertura del sonar de barrido lateral y las pistas de las observaciones del fondo marino con cámaras de video utilizadas con batimetría para mapear la filtración activa. Las temperaturas a lo largo del límite de la placa se indican mediante isotermas de 60, 90, 120 y 150 grados Celsius, son las líneas punteadas. La temperatura se ha estimado a partir de las mediciones de flujo de calor de la sonda y los reflectores de simulación de fondo BSR. El recuadro muestra líneas con mediciones de flujo de calor. Los símbolos rellenos de negro son terremotos interplaca. Los mecanismos focales de empuje están codificados por colores según la profundidad. Aquí está el color bar. Y en esta imagen nos podemos dar cuenta además que tanto los microterremotos como los eventos telesísmicos ocurren a temperaturas en el límite de la placa mayor a 150 grados Celsius a lo largo de aprox 500 kilómetros del margen. En la estructura tectónica del estudio se tiene que a 2 kilómetros de sedimento dependiente de espesor, la mayor parte de la placa superior de los márgenes erosionados está formada por un cuerpo de roca ígnea o metamórfica con un frente de pequeño prisma de sedimentos y un empuje de 400 a 500 metros de sedimento en la placa oceánica subductora. Además, gran parte de la pendiente de los márgenes erosionados está cortada por fallas normales que forman el lecho marino. Por lo tanto, la estructura típica de los márgenes erosionados presenta una litología de roca de baja permeabilidad cortada por numerosas fallas, en su mayoría normales, que indican que existen tensiones de tracción en la placa superior, al menos periódicamente. En la figura 2 podemos observar la estructura e interpretación de procesos activos en los límites de placas erosivas. Se puede apreciar una sección transversal que muestra los procesos activos proyectados en batimetría, que ilustra las relaciones entre los procesos subterráneos y las estructuras del fondo marino. Aquí la abundancia de líquido a lo largo del límite de la placa es el factor principal que rige la distribución de los procesos con la profundidad. El material fracturado se recoge en el canal de subducción y se retira provocando el hundimiento que forma el talud continental. Las observaciones y el muestreo de cámaras de arrastre profundo muestran carbonatos quimiosintéticos extensos asociados con muchas de las anomalías de retrodispersión, así como fauna quimiosintética que indica un flujo activo. Además de los montículos y fallas que cortan la pendiente a lo largo de gran parte del margen, los carbonatos y la fauna también ocurren en algunas de las fracturas asociadas con las cicatrices de deslizamiento causados por la subducción de los montes submarinos, como veremos a continuación en la figura 3. La batimetría se proyecta paralela al rumbo lineal del eje de la zanja frente a la costa de Nicaragua. En A, el eje de la trinchera corresponde a aproximadamente 0 kilómetros en el eje Y frente a Nicaragua. Y en B, el eje de la zanja se aleja mucho de los 0 kilómetros en el eje Y, costa afuera de Costa Rica. Se proyectan líneas rojas cortas sobre ubicaciones de filtraciones del lecho marino. Ahí están, cortas. Y las líneas rojas más largas son pistas de los perfiles de reflexión sísmica multicanal BGR99, que se observa más en detalle en la figura siguiente. Se ve también una zona generalizada de fallas normales aproximadamente subparalelo al rumbo del talud a lo largo de gran parte del margen, entre los 10 y los 320 kilómetros en el eje X. Por último, la fractura de la placa superior y el deslizamiento a gran escala, que se ve en flechas grises, donde dice slide, causado por la subducción de los montes submarinos, se vuelve importante hacia Costa Rica, entre los 330 y los 600 kilómetros en el eje X. Luego tenemos las siguientes imágenes de reflexión sísmica multicanal de la estructura de los tres segmentos distintos del margen. La línea 41 muestra el segmento donde se subduce la corteza oceánica normal, las imágenes de la línea 17, donde se subducen los montes submarinos, y la línea 15, que está en la siguiente diapo, muestra donde se subduce el flanco de Cocos Ridge.
es posible notar el cambio de reflectividad del límite de la placa en todas las líneas desde debajo del talud continental hasta la plataforma continental. Los recuadros muestran la polaridad negativa, negro, naranjo, negro, de los reflejos del límite de placa más fuertes en comparación con la polaridad positiva, negro, naranjo, negro del fondo marino, y además muestra la polaridad negativa del reflector de simulación de fondo BSR causado por gas libre. Los reflejos de polaridad negativa indican claramente la presencia de fluidos libres en el límite de la placa. En general, la reflectividad más alta ocurre cuando la temperatura en el límite de la placa es de 60 a 150 grados Celsius, que es el rango de temperatura de deshidratación de los minerales en subducción. Por lo tanto, las imágenes sísmicas están mapeando el área de liberación de agua durante la diagénesis progresiva y el metamorfismo de bajo grado en el canal de subducción. La evidencia más convincente de la distribución relativa de agua libre a lo largo del límite de la placa proviene de la reflectividad sísmica que indica propiedades físicas locales en profundidad. Los datos sísmicos muestran el límite de la placa como reflejo de amplitud relativamente alta, debajo de la pendiente, pero la reflectividad se desvanece notablemente bajo la transición desde la pendiente superior a la plataforma continental. Los reflejos más brillantes y claros de los límites de las placas son de polaridad negativa, lo que indica una disminución repentina en la velocidad y o densidad sísmica que apunta fuertemente a fluidos libres. Ambas observaciones, los reflejos brillantes de polaridad negativa y la transición de un límite de placa fuertemente reflectante a uno débilmente reflectante a temperaturas mayores a 150 grados Celsius, indican que las imágenes sísmicas están mapeando la zona donde se libera agua químicamente unida. Para este estudio, las tasas de flujo de fluido en las filtraciones se han estimado a partir del modelado de las mediciones de la sonda de flujo de calor, como se verán en las figuras 5A y 5B, y de la química del agua intersticial, que representarán las figuras 5C hasta la 5F. En el modelo conceptual emergente, el flujo de fluido está relacionado con la permeabilidad de la fractura en la placa superior, y las filtraciones se forman por encima de fracturas y fallas penetrantes profundas. Las filtraciones tienen un alto flujo de fluido local con tasas de 10 a 300 centímetros por año cerca de la falla, pero las tasas de flujo disminuyen abruptamente a 0,1 y 1 centímetro por año con distancia de la mayoría de los conductos de filtración. Algunas áreas pequeñas, quizás relacionadas con fallas poco profundas, tienen tasas de flujo de 2 a 5 centímetros por año. La conclusión principal es que las filtraciones dependientes relacionadas con fracturas pueden descargar la mayor parte del agua liberada por la deshidratación mineral del sedimento en subducción y quizás de la corteza oceánica superior. En la siguiente figura vemos los caudales modelados en filtraciones basados en mediciones de flujo de calor y química del agua de poro. En A, se tienen los gradientes térmicos de dos sitios seleccionados medidos en el montículo Culebra. En B, un sitio seleccionado en el montículo 11. Las líneas son gradientes calculados con un modelo de estado estable en una dimensión, utilizado para derivar las velocidades de flujo de Darcy a partir de las mediciones de flujo de calor que están en círculos rellenos, considerando la transferencia de calor conductiva y convectiva. La línea sin flujo es consistente con el flujo de calor lejos de los sitios de filtración. También se puede apreciar los perfiles de concentración de cloruro de la química del agua intersticial en círculos y modelos en una dimensión en líneas. En C, el montículo Culebra y falla Culebra. En D, el montículo 10. En E, el montículo 11. Y en F nuevamente el montículo 11, pero con la muestra de un modelo recalculado usando los datos de otros científicos. Luego, en la figura 5G, se tiene la presión de poro de fluido potencial a la profundidad del límite de la placa para el rango de tasas de flujo de fluido estimadas en la filtración, que van desde 0,1 hasta los 300 centímetros por año. Las presiones hidrostáticas en línea discontinua roja y litostática en línea discontinua verde
se calculan para una profundidad de agua de 2 kilómetros y una profundidad de límite de placa de 10 kilómetros. Las tasas de flujos más altas, que corresponden a los fluidos más empobrecidos en Cl, son consistentes con los fluidos que fluyen desde el límite de la placa hasta el fondo marino a lo largo de grandes fallas de penetración profunda con altas permeabilidades. Aunque no están completamente restringidos, esos altos índices de flujo son indicativos de presiones de fluido a lo largo del límite de la placa en valores cercanos a la lidostática, que apoyan la hidrofractura como un mecanismo viable para la erosión por subducción. Ya, finalmente damos paso a las conclusiones. Los márgenes erosivos convergentes poseen características hidrogeológicas dominadas por la porosidad de fractura de las fallas que se extienden a través de la placa superior, a lo largo de la cual la mayor parte del agua liberada debajo del margen, por la deshidratación del sedimento en subducción, se descarga en el océano en las filtraciones de las pendientes. Es así como la distribución y migración de fluidos es el factor principal que gobierna la tectónica a largo plazo. Además, se tiene la relación con la temperatura, pues las observaciones sísmicas proporcionan evidencia de que una disminución abrupta en el contenido de fluido con la profundidad a lo largo del límite de la placa ocurre cuando las temperaturas superan los 150 grados Celsius. Por otro lado, el área de liberación de agua corresponde al ancho del talud continental que se hunde, con hundimientos a largo plazo causados por la erosión tectónica. Y por último, la abrupta disminución en la abundancia de fluidos con la profundidad puede ser un proceso de primer orden que controla la transición a la sismicidad en la zona de subducción. Muchas gracias por su atención. Ya. El autor dice que los fluidos suben desde el contacto hacia la superficie, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Con qué evidencia geofísica puede decir que suben? ¿Qué evidencia geofísica puede decir que sube? ¿O con qué dato demuestra que están subiendo? ¿Con qué datos geofísicos? O sea, él con haciendo estas imágenes de reflexión sísmica, se da cuenta de que existen fluidos que van como, que suben y después se bajan por la pendiente. Eso fue lo que yo entendí. Pero de cómo suben, como el mecanismo, tengo entendido que debido a la subducción, los minerales, como por ejemplo, salía que era la arcilla, o sea que la fuente era como de la esmertita y el ópalo biogénico, que eran los sedimentos que estaban en subducción. Esos minerales, al subductar, se deshidratan a esa temperatura, como entre los 60 y 160 grados Celsius, y liberan agua. Y eso fue lo que como que se mapeó. Pero como suben... Sí, pero mm, hay una figura antes que esa. ¿esa? No, después que esa. Un cartoon. Tres, Ah, la que estaba como en entre ese, grillo, sí, ¿no? ese. Ah, No, está. la tridimensional, Ya, ya. la que la pasaste. Esa. Esa. Claro, entonces ahí, bueno, obviamente hay fluidos por el contacto, eso Ujú. pero hay una falla ahí, ¿cierto? Corticales, eh, que entiendo yo que el fluido también sube por ahí, ¿o no? O sea, las filtraciones ocurren por encima de fractura y fallas penetrantes profundas, pero no recuerdo haber leí solamente como acerca de las fallas normales y obviamente de las fracturas que estaban en la placa superior, que era donde
que era como la diferencia con los primas de acreción, que los primas de acreción no consideraban como las fracturas que habían en la placa superior. Esa era como la gran diferencia. Que por ahí como que se daba más Claro, la pero cantidad de fluido. esas fallas son normales ya. Y eso Ujú. facilita, Sí, eso tiene alta permeabilidad. claro. Entonces, me imagino que hay fluidos por ahí, ¿no? Y que, Ujú. Sí. y, y esos flujos de calor, ¿dónde están tomados? ¿Y qué indican? ¿Son bajos o altos los flujos de calor que midieron? Em, Deberían, o sea, yo creo que son altos porque como los reflejos de amplitud eran altos debajo de la pendiente, eso indicaba que había como una relación con la temperatura, porque las altas amplitudes se relacionaban con la temperatura alta que ocurría la deshidratación del mineral, que ocasionaba la liberación de agua. ¿Dónde están esas mediciones? Esas mediciones Sí. em, lo mencionaban en el paper, pero ellos mencionaban que em, los reflejos de amplitud relativamente alta ocurrían debajo de la pendiente, pero la reflectividad se desvanecía bajo la transición desde la pendiente superior a la plataforma continental. ¿No será que esos flujos de calor lo dedujeron con un modelo hecho de la sísmica? Em, claro, sí, claro, de la reflexión sísmica. Sí, Ya. sí, creo que sí. En esa misma figura, ¿qué son todas esas rayitas que pone el Esta de auto? acá, O arriba esas las rayas, que ¿no? están en cor... ¿Ah? Esos cortes que hacen. Claro, en las dos en realidad, en las dos. Esa rayita que están en el talud, esa roja. Ah, son las líneas. Ah, son las líneas, ya. Claro, sí, son la línea 41, es como donde se subduce, menciono que la línea 41 es donde se subduce la corteza oceánica, la 17 donde se subducen los montes submarinos, y la 15 era donde se subduce el flanco de Kokosovich, que están acá más en detalle aquí. La 41, la 17 y la 15. Y ahí dicen imágenes de reflexión sísmica multicanal. Ya. ¿Alguna pregunta a los estudiantes? Entonces no dice cómo sube el agua. O sea, bueno, No, sube por no, las fallas. no, estoy casi 100% segura que no dicen como el mecanismo en el que sube. No recuerdo haberlo leído. Solo explica como el por qué se produce este fluido, por qué ocurre la deshidratación, como los minerales de la hematita y todo eso que pasa después a cuarzo, Ya. como eso. Eh, eh, y obviamente explican también que a medida que la liberación de fluido disminuye con la profundidad, como lo que planteaban en la hipótesis, que el agua se escapa y va a aumentar el contacto grano a grano, lo que va a provocar el esfuerzo normal a través de la falla y aumenta así como el acoplamiento sísmico, que es lo que va a producir el paso como a la sismogénesis. ¿Cuándo aumenta el acoplamiento sísmico? Cuando ocurre como una disminución del fluido en profundidad, cuando ya como que se agota el fluido. Ya, Y eso ocurre a una cierta temperatura que es como a partir de los 150 grados Celsius. ya.
Ya, ok, pasemos a la siguiente presentación. Parece que Ya. tienes que dejar de ser anfitrión. No, ahora usted es anfitrión, lo pasé a usted. Y creo que puede compartir el siguiente. El siguiente es Jorge Vega. Acá estoy. Ser anfitrión. Voy a ¿Puedo hacer. compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla sin ser anfitrión? Creo que Ya. Daniela Ah, ya, ya. lo cambió. Y supongo que estoy grabando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Empiezo, no? Eh, sí, a ver. Ya. Ya. Bueno, buenos días a mis pares y profesor. Como ven en la imagen, voy a presentar sobre la publicación de fallas o más bien zonas de cizalle en el manto de la Tierra. Esta publicación es por Bauches, Tomasi y Mainprice fue publicada en el año 2012. Como líneas principales, se tiene, esta publicación es, bueno, un tipo de review, o sea, una, eh, es un resumen de mucha investigación, por lo cual no tiene una metodología como específica a un experimento. Y las líneas principales van en que observaciones de, o sea, perdón, fallas principales en la litósfera pueden, pueden extenderse al manto litosférico. Y esto se ve a través de deformaciones en peridotitas, en macizos orogénicos, o sea, de peridotitas orogénicas, también en ofiolitas, y al igual que en xenolitas. También hay evidencia de reflectores sísmicos, los cuales apoyan esta hipótesis, y las anisotropías sísmicas también, que precisamente se deben a las deformaciones también en las peridotitas biofilitas. Entonces lo que se hace, se toman todos estos diferentes estudios, tanto geológicos como geofísicos, principalmente en sísmica geofísica, para, para analizar cómo es el tamaño de las zonas de cizaña y cómo las diferentes características pueden alterar o afectar el tamaño de las zonas de cizallas y las características de cómo se observa. Bueno, algunos conceptos clave en esta publicación: las fallas se toman como zonas de cizalla, más que una deformación frágil, sino que se refieren a fallas tanto a deformaciones frágiles como dúctiles. Y lo otro es que la deformación analizada en esta publicación se refiere mayoritariamente a las partes sólidas del manto, o sea, a la parte superior del manto, la cual está compuesta por materiales sólidos, como se ve, bueno, en esta zona, donde a la derecha tenemos la división composicional de la Tierra, que tenemos, bueno, la, la corteza, manto y luego el núcleo. Y en la parte izquierda vemos que tenemos como las diferencias eh, reológicas de la Tierra, en la cual el manto que estaríamos observando sería este que está justo arriba de la asterósfera. Otro concepto importante es que la mineralogía del manto, o por lo menos del manto superior, consiste principalmente en olivino. Esto va a ser importante un poco más adelante, ya que se analiza la mineralogía y las dislocaciones de los cristales de olivino, y los otros son los piroxenos. Mayoritariamente en el manto vamos a tener ortopiroxenos, ya que son su variedad más primaria, la cual está tiene una composición más básica, con menos contenido en sílice. También tenemos algunos clinopiroxenos que en mayor medida, y otros minerales accesorios podrían ser el granate, la espinela, plagioclasa en su variedad más cálcica, debido a que es la que está en balance, o sea, en estabilidad con las demás fases minerales.
Bueno, a modo de introducción, lo que se analiza en esta publicación es cómo, bueno, acá en la parte azul se puede ver de cómo se extienden las fallas frágiles a partes más dúctiles, ya que en estas zonas va a haber un cisalle más o menos eh, de diferentes características reológicas, como se ve acá, hay una gradación de cómo esta falla en la parte más superior es de carácter más frágil, y también lo que se puede observar es que la deformación está más localizada. Estas deformaciones son mayoritariamente en plano un poquito más definido, y a medida que entramos a un régimen más dúctil, estos se tienden a ensanchar. Y bueno, esto se define lo que mencionan en la publicación como el strain localization. Y esto depende de qué tan localizado, o sea, qué tan específico o qué tan acotada es mi zona de deformación debido a la falla. Y esto cambia con condiciones físico-químicas, tanto, bueno, las termodinámicas como presión y temperatura, y también las composiciones. Y acá hay una pequeña definición sobre la localización del esfuerzo, que es donde se, se expresa la acomodación de los gradientes que afecta a un sistema tectónico, pero es donde existe el máximo de deformación, por decirlo de alguna forma más simple. Bueno, las primeras que, que analizamos son las condiciones más geológicas o la evidencia un poquito más geológicas, pero también al final de la publicación se habla un poquito más de las evidencias sismológicas que tenemos. Entonces, la deformación del manto se, se evidencia a través de diferentes escalas. La deformación no presenta evidencia sismológica de que sea frágil, sino que tenemos deformaciones mucho más dúctiles debido a la alta, bueno, a las mayores temperaturas y mayores presiones. A escala de cristalográfica se observan dislocaciones en los cristales de olivinos principalmente, y estas dislocaciones generan orientaciones preferenciales de los cristales, que lo denominan en la publicación como Crystal Preferred Orientations, o CPOs, o CPOs. Y estos dependen en la estructura, la temperatura, la tasa de esfuerzo y el contenido en agua de los minerales, principalmente los olivinos, los cuales, bueno, para que tengan un poquito de idea de qué es una dislocación en una celda cristalina, tengo esta animación de acá abajito, donde debido a esfuerzos de cisalle, la estructura cristalina se va, bueno, propiamente tal, dislocando, y estos serían los conectores de la celda unitaria. En el olivino, al tener esfuerzos diferenciales o esfuerzos de cisalle, estos se evidencian en tres caras principales, que estos son caras cristalográficas, que serían bueno, 100, 001 y la 010. En estas se forman algunas como estrías, por decirlo así, que son estas dislocaciones, que si ven en paréntesis, bueno, los corchetes se refiere a la cara cristalográfica y los paréntesis se refiere al plano dentro, o la orientación, mejor dicho, dentro de estas caras de las diferentes o CPOs. Acá se ven que hay diferentes CPOs en diferentes caras. Y estas son las que se dan en olivino. ¿Por qué es importante? Oye, eh, estas dislocaciones se van a estudiar, ya que generan diferentes características en el manto que evidencian zonas de cisalle. ¿Y dónde se observan esto? Bueno, básicamente en tres ejemplos. Las periotitas orogénicas,
Los otros son las peridotitas oceánicas o asociadas a las ofiolitas. Y finalmente a los xenolitos. Vamos a explicar un poquito, bueno, cómo se generan estas peridotitas orogénicas. Tenemos litosfera oceánica, que luego por sistemas compresionales, perdón, pueden llegar a aflorar y quedar ya en las cortezas continentales, donde se pueden muestrar. Entonces, las peridotitas, que son rocas del manto, que están eh, básicamente constituidas por olivino y piroxenos, tienen algunos granos de gran tamaño y en otras partes tienen granos de menor tamaño, y estos granos de menor tamaño evidencian una recristalización. Esta recristalización se debe a los esfuerzos diferenciales que puede experimentar una roca. Y además, debido a estos esfuerzos, aparte de las dislocaciones en los cristales de olivino, como se ven acá, estos están a luz polarizada en nícoles cruzados, se crean foliaciones y estructuras de flujo, como se ven en estas zonas. Y estas estructuras de flujo eh, evidencian zonas de cisalle en zonas del manto superior principalmente. Los olivinos, que también observamos en estas muestras, tienen CPOs que están bien desarrolladas, lo cual eh, agrega otro argumento robusto a evidencia de cisalle en estas zonas. Estas periodicidad o estos flujos se le asocia unas temperaturas altas y, y esfuerzo o estrés de deformación que tienden a ser más tenues. La, la localización del esfuerzo se interpreta que son grandes, o sea, de kilómetros, lo cual es difícil de estudiar, ya que la mayoría de estas peridotitas continentales o que se encuentran en el continente no son de no son afloramientos tan grandes, lo cual las zonas de estrés o la localización de los esfuerzos serían zonas mucho más grandes que las que afloran. En las otras partes donde podemos muestrear o observar directamente los cizallos o los esfuerzos que se pueden generar en el manto son las ofiolitas. Bueno, las ofiolitas se dan en el suelo marino, usualmente se forman en las dorsales mesoceánicas, donde se forman estos complejos ofiolíticos, donde en las partes superiores tenemos como pirolavas, después tenemos diques, una zona de diques, luego gabro, más abajo tendríamos o sea, las peridotitas. Y estas eh, son interesantes de estudiar, ya que en el suelo oceánico tenemos una corteza más delgada, y em, muchas de estas ofiolitas llegan a la superficie debido a la obducción, que es un poquito de, bueno, cómo se desprende este pedacito y luego se monta en otra placa. Y bueno, estas, estas ofiolitas o las peridotitas en las ofiolitas muestran un poquito de, bueno, muestran lineaciones y también algunas foliaciones debido a diferentes procesos. Estas muestran cizalles debido a las intrusiones magmáticas que están asociadas como a estos diques, y luego, debido a estos diques, también comienzan a generar complejos miloníticos debido al metamorfismo que experimentan las rocas en estas zonas, y se empiezan a segregar ciertas fases minerales. Y bueno,
Estas también, los olivinos también muestran algunas CPO en las fiolitas orogénicas, o sea, perdón, en las periotitas orogénicas, y las zonas de cisalle se asocian a la respuesta un poco de las intrusiones magmáticas o los ascensos, la fusión parcial del manto que genera un flujo a profundidad. Y bueno, la mayoría de las zonas de cisalle la asocian también a procesos posteriores también, que es cuando se empiezan a aflorar esta secuencia ofiolítica. Y la última evidencia donde podemos directamente observar son los cenolitos. Los cenolitos son fragmentos sólidos del manto que se incorporan a un flujo de lava, o bueno, un magma ascendente que después extruye y se transforma en lava. Y son estos trozos como bien angulosos, que son muestras básicamente del manto. Estos cenolitos presentan principalmente en la evidencia cisalle, serían los porfiroclastos bimodales. Porfiroclastos se refiere a los, eh, a los cristales de mayor tamaño de olivino, que tienen dos tamaños principales, por eso es un tamaño de grano bimodal, lo cual evidencia un proceso de recristalización, el cual lo asocian a estreses diferenciales y posteriormente lo asocian a, a esfuerzos de cisalle. Lo que sí, las CP o eh, las orientaciones preferenciales de los cristales no se observan mucho en estos cenolitos. Y rara vez se identifican cenolitos que tengan texturas meloníticas, lo cual se interpreta que estos cizalles no son tan comunes, no es un fenómeno común y además afecta a zonas muy acotadas, ya que son muy raros de observar. Pero a través de mi interpretación, de igual forma, estos cenolitos no son tan comunes de por sí, por lo cual no podríamos saber directamente si es que eh, la cantidad de muestras que tenemos es totalmente de acuerdo totalmente representativa del material que- de donde se sacó este sonolito, por decirlo de alguna forma. 17 minutos. Ok. Bueno, la evidencia geofísica consiste mayoritariamente en los desplazamientos del MO, los reflectores del manto y las discontinuidades de velocidad. Y también la anisotropía sísmica. Bueno, a través en zonas extensionales principalmente, se hicieron perfiles sísmicos en los cuales se vio una desfase del MO, como se ve en estas zonas, donde el MO en esta parte está acá arriba y en esta parte se está como cayendo con respecto a eso. Y bueno, esto muestra un desplazamiento y un cisalle más bien evidenciado por estos perfiles sísmicos. Lo otro que se hace, se hacen calculaciones de anisotropías sísmicas, las cuales, debido a los CPO o las dislocaciones cristalográficas del olivino, tienden a crear una separación de ondas, en la cual existe la rápida, evidencia la orientación de las CPOs del olivino. Y esto también se asocia a evidencia de zonas de cisalle en el mar. Acá se ven diferentes modos, bueno, la separación de las ondas, en las cuales en la parte, bueno, en la B tenemos las más someras y en la parte C tenemos las más profundas que se asocian a la orientación de los CPOs de los líquidos. Algo similar pasa acá en el Tíbet, donde
acercándonos a estas fallas mayores, tenemos que a profundidad hay una separación de ondas S. Y bueno, esto, ¿en qué resulta? En diferencias, se pueden interpretar diferencias reológicas del manto litosférico, donde podemos ver que, bueno, las perioditas y las fiolitas evidencian zonas de localización de estrés grandes, y también tenemos que la temperatura afecta a la localización de este strain. Finalmente, tenemos otras características que también afectan la localización del strain, que serían características heredadas de procesos anteriores o de estructuras anteriores, al igual que el cambio en fases minerales. Bueno, como conclusiones, las periotitas, los xenolitos del manto y los métodos geofísicos sísmicos soportan la teoría de que hay una localización de strain en el manto litosférico, lo cual implica que las fallas tienen una continuación hacia el manto, pero de una forma más dúctil en vez de más frágil. Y también lo otro es que observaciones apoyan la teoría de que bueno, en realidad las observaciones son que estas zonas de localización de cisalle se agrandan a medida que aumentamos la temperatura. Y en realidad se relaciona con la resistencia de la roca a ser cizallada, debido a que a mayor temperatura esto tiene menor resistencia a ser cizallado. Y bueno, esa sería la presentación, Ya. pero Em, eso me pasa. Mi primera pregunta sería si estas fallas de cisalle o estos sistemas de fallas de cisalle, ¿dónde están principalmente en la Tierra y cómo se pueden demostrar su evidencia, su existencia con geofísica? Bueno, las zonas de cizalla principalmente se evidencian en, debajo de sistemas de fallas muy grandes o sea, en la corteza. Por ejemplo, cuando tenemos sistemas de fallas muy grandes como sistemas de falla en los Himalayas, donde prácticamente estas cizallas del manto serían la continuación de sistemas de fallas muy grandes. Y esto porque, bueno, tendría evidencia en que para haber un reacomodamiento tan grande para formar estos rangos montañosos o estas deformaciones en la corteza, estas fallas tendrían que ser de alta profundidad. Y al ser de alta profundidad, muchas veces podrían pasar el límite del MO y tener estas contrapartes dúctiles a profundidad en el manto litosférico. Y bueno, ¿cuál era qué métodos geofísicos se podrían, Se ocupan. se ocupan? Sí. Bueno, los métodos geofísicos, por lo que presentaba Bauches, eran principalmente a partir de sismología, en los cuales se generaban perfiles sismológicos, eh, los, los cuales en los límites de diferentes superficies darían, eh, bueno, diferentes profundidades o desplazamientos del MO en algunas zonas. Por ejemplo, acá en los Caledónides en Gran Bretaña. Y los otros eran análisis de anisotropía sísmica, debido a que los olivinos presentan estos CPOs, o estas orientaciones cristalográficas preferenciales. Esto generaría una diferencia en, en las propiedades elásticas y eso se evidenciaría en las velocidades
de propagación de las ondas. Y lo que pasa principalmente es que las ondas S se separan en dos y se polarizan. Y cada una de de estas ondas polarizadas tiene diferente velocidad de propagación. Ahora las polarizadas rápidas se, se desplazarían a través de los planos preferenciales del olivino. Y esas son como las principales métodos geofísicos que se ocupan para evidenciar estas zonas de cizalla a profundidad. Ahora, ¿por qué el olivino? Porque el olivino es el mayor constituyente del manto. Lo otro que le quería preguntar, profe, como contrapregunta, me dijo que en algún punto tenía 17 minutos, pero siento que empecé como a las 11:47 por ahí, y creo que era imposible que llevara 17 minutos cuando me dijo que tenía 17 minutos. Tengo un cronómetro. No Ah, sé. ya. No lo hice por A hora, lo mejor lo empecé. lo hice por cronómetro. Ok, ya. Que me pasó raro, o sea, me pareció raro porque, bueno, recién son las 11:19. O sea, 11:09. Sí, pero el cronómetro es que, bueno. Ok. Eh, Ahora, esa falla atraviesan la corteza y el manto, ¿cierto? Bueno, no atraviesan el manto propiamente tal, sino que tienen una manifestación o una continuidad en el manto superior. No es que sigan No, por como... supuesto, en manto superior, Sí, sí, eh, sí, pero pero no serían descontinuidades frágiles, sino que serían flujos como dúctiles, que se verían evidenciados en las milonitas o en las texturas que obtienen estas peridotitas, que básicamente como se ve en estas zonas, bueno, obtienen cada vez, bueno, en algunas zonas obtienen, eh, ah, se me fue la palabra, texturas de flujo. Y también obtienen una recristalización, y esta recristalización se debe a, a esfuerzos diferenciales. o sea, tú dices que una vez que llega el manto, ya no es un sistema frágil, es un sistema dúctil. Dúctil. Sí, Eh, y esto en realidad, se esta da por transición la... ocurre antes, ¿ah? O sea, ¿cierto? Ocurre en la corteza inferior, ¿no? Sí, que bueno, acá se ve un poquito donde hay bueno, como la anatomía de la falla, donde se ve que en esta zona de la corteza inferior se empieza ya a ver como, bueno, acá lo definen como un anastomosado, que es como un trenzado de deformación más que algo propiamente frágil, sino que acá tenemos como una transición de una deformación frágil a una dúctil, que sería lo que tendríamos acá. De hecho, acá lo define como una falla dúctil ya más a profundidad, ya estando en el manto litosférico. ¿Cuál es la diferencia mecánicamente hablando de... O sea, obviamente se sabe lo que es la diferencia entre frágil y dúctil, pero en el sentido de la deformación, eh, ¿qué diferencias se observan en la parte frágil a la parte dúctil? ¿Por qué se ensancha eso? Bueno, el ensanchamiento, de hecho, es un fenómeno que todavía no entendían bien, por lo menos al momento de esta publicación, en lo cual lo asociaban a un cambio de reología, ya que al no poder generar este plano, esto tenía que compensarse de alguna forma. Y la compensación generaba estas estructuras de flujo que era un poco por decirlo de alguna forma, algún tipo de mini pliegues en las estructuras de la roca, lo cual las creaba como un ensanchamiento. Pero de igual forma, tenían
evidencia o observaciones o teorías, mejor dicho, que no eran tan concluyentes en por qué se ensanchaba, sino que se observaba que estas zonas de cizalla a profundidad, a través de los métodos geofísicos, efectivamente eran más anchas que las contrapartes en la corteza, pero todavía no se entendía o no se entiende a ciencia cierta de por qué se genera este ensanchamiento, ya que eh, no, no crean todavía un modelo y no Es han una habido falla tanto. normal. Ah, Sí, no, yo pensé que era cizalla. Ya. o sea, a lo que voy con cisalle no es que sea una transcurrente, sino que el cisalle que se da Ya, entre los dos bloques. entre los dos bloques, sí. Sí, 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 porque al final todas las fallas tienen una componente de cisalle, ya sea en la vertical o en Sí. planta. Y esa transición ocurre a los 300 grados Celsius. Sí, alrededor de esa temperatura. Mm. Ya. Preguntas de ustedes. Preguntas de los estudiantes. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces seguimos el viernes. Presenta Simón y Bruno. Ya, pues. Que tengan buena semana. Chao. ¿Vale? Chao, chao. Chao, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, gracias. Chao.